La bioneuromoción, sobre todo, lo que acompaña a las personas es a saber escuchar nuestra alma, nuestra voz interna, lo que hay aquí dentro, ¿sí? Entonces, el gran problema que tenemos es que vivimos absolutamente desconectados, alejados de nosotros mismos. Totalmente. ¿Sí? Entonces, claro, esto tiene muchas implicaciones, a muchos niveles. ¿Sí? Uno de los grandes problemas que los que llevamos años dedicándonos a esto vemos y observamos es que la gran mayoría de personas que viven en piloto automático y desde la inconsciencia, no desde una mente consciente, que esto es un camino que, adelanto, es un camino que se empieza y nunca se termina. ¿Sí? Es un camino de ida, no de vuelta. ¿Sí? Pero de ida, ¿hacia dónde? Hacia uno mismo, hacia casa. ¿Sí? Que es lo importante. Por eso es un camino que nunca termina hasta, evidentemente, la muerte o lo que sea, ¿sí? Que haya después. El tema. Confundimos muchísimo nuestra voz interior con nuestra voz de la mente. Estamos totalmente disociados, ¿sí? Entonces, yo os lo digo porque yo, bueno, he sido una persona súper mega mental, pero súper mega mental, ¿vale? Que todo lo justificaba, lo controlaba desde la mente, todo era como que no bajaba nunca aquí. ¿Por qué? Porque evidentemente estaba totalmente desconectadísima de mi voz interna, de los mensajes que mi self, que mi alma me mandaba y que necesita trascender y ver la luz. Ya lo iremos viendo a lo largo de la masterclass, ¿sí? Este concepto lo iré repitiendo. Entonces, al vivir tan alejada de mí, ¿no? Esta grieta tan enorme, al final tú te guías y todas tus decisiones y todo lo que sucede en tu vida está basado exclusivamente en el discurso mental. ¿Sí? Claro, el problema de esto es que nuestro discurso mental, que es el relato que nos explicamos a nosotros mismos, ¿vale? Es un discurso que está conformado desde nuestro consciente, evidentemente, ¿sí? Y taponamos toda la información que hay inconsciente. Que, por cierto, ya veremos a lo largo de la máster, que es la que lidera nuestra vida. ¿De acuerdo? Pero yo, ilusa de mí, ¿no? Siempre pensando que yo desde aquí lo podía controlar y comprender absolutamente todo, ¿no? Entonces, como decía, la voz que nos guía desde nuestra mente es la voz de, pues, los valores que hemos aprendido conscientemente, las creencias que hemos conformado conscientemente, los pensamientos que conformamos de manera consciente, ¿no? Etcétera. Y entonces, el discurso de nuestra mente se vuelve, ¿no? Como nuestro guía, el que hace que tomamos las decisiones que tomamos, que vivamos la vida como la vivamos, etcétera, ¿no? Ok. ¿Qué sucede? Sucede que la gran trampa, y eso es sobre todo lo que la bioneuromoción ayuda a las personas, es el relato que nosotros mismos nos contamos. Esa es la trampa más jodida de todas. El propio discurso y el propio relato que nosotros nos explicamos a nosotros mismos. ¿Sí? Yo por eso, con todo el respeto, muchas veces cuando veo métodos de autoayuda, que ahora hay como un boom, ¿no? Crecimiento. Claro, nosotros llevamos muchos años con esto y nosotros estamos en internet y en redes sociales hablando de conceptos cuando nadie siquiera hablaba de estos temas, ¿no? Ahora todo el mundo habla de estos temas, todo el mundo. Hay mucho ruido, pero hay mucha poca conciencia y sobre todo hay poca sabiduría, hay poco trasfondo. Sí, a mí es lo que me preocupa, ¿no? Que hay mucho ruido, las personas, todas, yo la primera, necesitamos ser acompañadas, tenemos preguntas, buscamos respuestas, ¿no? Y hay tanto ruido en redes sociales y en internet en general que falta realmente dar muchas respuestas en claro, ¿no? Y justamente uno de los grandes problemas es que muchas terapias o métodos de autoayuda se basan en el discurso consciente que la persona relata. Y lo que no saben es que esa es nuestra cárcel, es nuestra gran trampa. Lo que nosotros mismos concluimos de nuestra vida conscientemente, ahí está nuestro gran problema. Porque ¿saben qué? Que si nosotros
tuviéramos unas conclusiones y fuéramos conscientes del origen de nuestros problemas realmente, pues muchas cosas no nos sucederían, ¿sí? No sufriríamos como sufrimos, no repetiríamos en bucle situaciones que nos desconciertan o, bueno, pues enfermedades, problemas emocionales, problemas interpersonales de relaciones familiares, de pareja, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que está claro que lo que nos explicamos aquí no es nuestra salvación. Nuestra salvación está aquí. Y muchas personas me preguntan, pero Sara, oye, esto de escuchar tu voz interna, ¿pero cómo se hace esto? Porque claro, desde el ego queremos una pregunta compleja, pero queremos una respuesta muy fácil, rápida y fácil de aplicar, ¿no? Y no. Como he dicho, el camino hacia uno mismo es un camino que empieza y no termina, al menos hasta la muerte, ¿sí? Entonces, es un camino muy profundo, es uno de los viajes más difíciles, pero es el viaje. Quien no lo haga tiene deberes pendientes, no habrá evolucionado. Quien no lo haga, tarde o temprano, se va a encontrar las consecuencias de no haberlo hecho, ¿sí? Entonces, es muy importante tener la valentía de comprender, ¿vale? Que es un proceso que no es fácil, que es paso a paso, vas entendiendo cómo escucharte. Yo os doy mi palabra que era una persona incapaz de diferenciar la voz de mi mente de la voz mía, interna, de mi alma. Era, y de verdad, o sea, es que no creía en esto. ¿De acuerdo? Yo empecé a liderar este proyecto a nivel empresarial, pero muchos de los mensajes cognitivamente los podía comprender. Yo venía de psicología clínica, etcétera, pero luego pensaba, no, esto es así, pero porque yo no era capaz de experimentarlo. Pero bueno, la vida, evidentemente, cuando te presenta dificultades y grandes crisis, es cuando tienes la gran oportunidad de experimentar esos aprendizajes. Y yo llevo pues más o menos unos 3 años, podríamos decir, donde he tenido grandes crisis, donde yo he sufrido una enfermedad, ahora ya estoy totalmente recuperada, pero debido de estar embarazada, bueno, un tema con el riñón tal, no me lo podían tratar porque estaba embarazada, bueno, fue un infierno. Luego también, bueno, pues he perdido lo que era para mí mi padre, de un cáncer súper rápido, etcétera. Luego tuve 2 abortos, bueno, miles de situaciones súper comprimidas en el tiempo, ¿sí? Que gracias a ellas, gracias a estas crisis, escuché mi voz interior, entendí para qué estaba viviendo esas experiencias y el gran tesoro que encerraba estas dificultades de dolor, ¿no? Yo me acuerdo un día ya desesperada, cuando ya me habían pasado 1000 cosas, pero Enric, ¿por qué? ¿Por qué a mí todo esto? ¿No? Y se me queda mirando y me contesta, es que los maestros tienen que pasar por todas estas experiencias de dolor para luego poder acompañar a otras personas que las van a pasar. No haber pedido querer ser maestra. Pues ¿por qué lo pides al universo? ¿No? Y se quedó tan ancho. Porque Enrique es así, te contesta, pim pam. Entonces, tienes razón. ¿Sabes? Digo, claro, es que yo misma he pedido trascender estas limitaciones. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nos podemos conocer mejor, ¿no? Esa conexión que decía, ¿no? De esta voz interna que tenemos que aprender a escuchar, ¿sí? ¿Cómo podemos hacerlo? Vale, muy fácil. El principio es fácil, luego el proceso es difícil, pero el inicio es lo más fácil, ¿vale? Que es cuando tengo conflictos, cuando me siento mal, cuando algo no me cuadra, cuando estoy como inquieto, o cuando tengo síntomas físicos o síntomas emocionales o problemas interpersonales o situaciones problemáticas que se me repiten en bucle. Es decir, cuando hay algo que no encaja dentro de mí, ahí es donde nos tenemos que frenar. Ahí nuestra alma nos quiere hablar. Nuestra voz interior nos quiere decir, eps, no vamos bien por aquí. Necesito ser escuchado, necesito ser atendido, necesito ser respetado y necesitas trascender una información inconsciente que te está bloqueando y que está liderando tu vida. Pero tú no eres consciente. ¿Sí? Vale, ok. Primer paso, ¿vale? Entonces,
¿Cómo lo hacemos desde la bioneuromoción? Que podéis buscar donde queráis, es único cómo lo hacemos. Yo, como psicóloga, he tenido la oportunidad de hablar con colegas psicólogos y les peta, perdonar la expresión coloquial, les peta la cabeza, ¿vale? Cuando conocen las herramientas y cómo accedemos al inconsciente de las personas. Porque lo hacemos a través de unas herramientas únicas, ¿sí? Pero al final, el propósito de la bioneuromoción es llegar al origen, no quedarse en el discurso consciente de la persona. Porque te está llevando en su trampa mental. Y lo que está claro es que su trampa mental lo está llevando a vivir esa situación. Ahí no está la solución. La solución está en otro lugar. Y por eso el acompañante en bioneuromoción siempre no escucha el relato consciente de la persona y a través de técnicas que tiene el método de la bioneuromoción, que luego explicaré alguna pincelada, va a buscar la información inconsciente, el origen. Nosotros lo llamamos el patrón perceptivo inconsciente. Ante cualquier situación de dificultad de una persona, hay detrás, en su inconsciente, está albergado un patrón perceptivo que se quedó anclado de cómo percibe una cosa, que es como un mandato, es como si fuera una verdad grabada a fuego en su inconsciente, que está liderando su vida. Lo que pasa es que desde aquí nos explicamos otras cosas y justificamos y no sé qué, pero no, nada. Está aquí. Hay una información grabada a fuego que necesita ser escuchada y necesita ser resuelta, trascendida. Necesita una percepción alternativa. Porque esto nos va a abrir una nueva experiencia a nivel cognitivo, emocional y conductual, a todos los niveles. ¿Sí? De acuerdo. Por eso, en bioneuromoción, siempre explicamos que nosotros vamos a buscar la historia que hay detrás de la historia, ¿de acuerdo? Y, evidentemente, aumentamos la autoconciencia. Autoconciencia, supongo que ya lo habéis visto en el curso, en los apuntes, pero al final es muy fácil, es conocerse a uno mismo comprendiendo los patrones internos de funcionamiento. ¿Para qué me siento así? ¿Para qué estoy actuando así? Entonces, una de las herramientas que usa la bioneuromoción, que lo he dicho al principio del todo, es que es clave, es el desafío. Una de las herramientas que hace de la bioneuromoción un método único y que da unos resultados espectaculares es el de desafío, como herramienta dentro de un acompañamiento de bioneuromoción, pero también como una herramienta cuando uno la aprende y la integra de autoindagación, de autoaplicación. ¿Sí? Vale. Entonces, vale, simplemente, el desafío está basado, hago una pincelada solo que me parece muy interesante, que esto se estudia en el diplomado y tal, pero quería haceros este regalo, sobre todo para los que no seguís estudiando con nosotros. Me parecía que es muy importante que os quedéis con esta idea, ¿vale? Y es, nosotros nos basamos mucho en una teoría de la comunicación y de la psicología, ¿vale? De Paul Watzlawick, ¿vale? Que es un autor, bueno, espectacular, ¿vale? Que trabaja sobre el orden, sobre la percepción, ¿vale? Y nosotros nos basamos muchísimo en esa teoría para aplicar nuestra técnica y, resumiendo, dice lo siguiente. Hay el primer orden de realidad y el segundo orden de realidad, ¿de acuerdo? Entonces, el primer orden de realidad, ¿de acuerdo? Es lo que si todos estamos aquí en una sala, ¿no? Y yo ahora agarro esto y lo tiro en el suelo, ¿vale? Todos tendríamos un consenso, ¿no? De la materialización del mundo físico, de que yo he agarrado esto, lo he tirado y seguramente pues salta la pila o bueno, pues lo que observaríamos que suceda, ¿no? Vale, esto es llamado la percepción en el primer orden de realidad. Lo que todos buscaríamos un consenso porque representa la materialización del mundo físico, ¿no? Está lloviendo, llueve, ¿no? Hace sol, ¿de acuerdo? Yo grito, ¿no? Me levanto y grito, grito, sí, vale. Sara acaba de gritar, ¿no? Pues esto sería un consenso, ok. Pero luego hay el segundo orden de realidad, que aquí es donde la bioneuromoción hace la gran distinción a través del desafío y es súper interesante. Y es, de verdad, los resultados son espectaculares, ¿de acuerdo? Que es, el segundo orden de realidad es lo que cada uno de nosotros vamos a interpretar, ¿sí?
de lo que estamos observando, según nuestra percepción. Y aquí es donde entran, muchos psicólogos os dirían, las creencias, los valores, lo aprendido en tu infancia. Sí, evidentemente todo esto influye, pero según la bioneuroemoción, sobre todo, lo que influye son patrones perceptivos inconscientes. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, claro, fijaros que llegar al origen de esa percepción es realmente lo complicado, ¿no? Y por eso, desde la bioneuroemoción a nivel técnico, hablamos de que somos muy eficientes y muy rápidos para llegar a esa información inconsciente, ¿sí? Muy bien. Una vez hemos tomado conciencia, ¿vale? Una vez hemos tomado conciencia. La parte más difícil, y que no os engañen, es ponerse en coherencia, ¿sí? Porque os digo algo, yo siempre lo llamo la trampa del autoconocimiento. No sirve absolutamente de nada, os lo juro por Dios, de nada, hacer una sesión en bioneuroemoción o hacer un curso en bioneuroemoción si luego no hago nada con lo que he tomado conciencia. No sirve de nada. Mejor ver una película, mejor dedicarse a otra cosa, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque las cosas no pasan por arte de magia. Las cosas las hemos de atravesar, las hemos de experimentar, hemos de realizar el cambio. Entonces, ¿qué es lo más difícil de ponerse en coherencia? Pasar a la acción. Ahora veremos algún ejemplo. Pasar a la acción es lo más difícil, ¿sí? Pero, evidentemente, es una condición necesaria. Por eso siempre Enrique, yo no entendía su frase cuando decía, la bioneuroemoción es para todo el mundo, pero no todo el mundo es para la bioneuroemoción. Y yo pensaba, ¿pero por qué? No entiendo. Si es para todo el mundo realmente la bioneuroemoción. Ajá, lo entendí después de años de experiencia. ¿Por qué? Porque evidentemente hay dos clases de personas, ¿sí? Las que usan el autoconocimiento para justificarse más aún y quedarse manteniendo donde están y justificar y querer manipular al otro y que ya cambiar al otro y yo me sigo justificando con lo que he aprendido sobre mí y me sigo manteniendo y es más, reforzando más mi realidad y en todo caso manipulando más al otro y esperando que cambie más el otro, o hay la persona que entiende desde la conciencia de unidad que eso tiene que ver con él o con ella misma y que la única persona con capacidad de cambiar y que la única persona que puede pasar a la acción y que la única persona que tiene el poder de vivir una transformación es ella misma. ¿Que los demás cambian? Ya veremos. Pero el único poder es este. ¿Sí? Por eso siempre digo que hay que tener coraje, resiliencia y mucha valentía. Mucha. Porque pasar a la acción cuando tomas conciencia de un patrón profundo de tu inconsciente quiere decir decirle no a tu mamá si le has dicho siempre que sí. Quiere decir dejar de ser lo que todo tu entorno espera de ti que seas para empezar a ser lo que tu alma necesita que seas. Y esto es un infierno muchas veces. Porque atraviesas culpabilidad, atraviesas incertidumbre, atraviesas angustia, atraviesas muchas cosas. Pero quien entiende que no hay otro camino, los regalos y las bendiciones de esa travesía un poco tormentosa, no os voy a engañar, es infinita. Porque hay gente que cae en el error de pensar que podemos evitar el sufrimiento. Yo por eso, también con todo el respeto, o sea, si hay alguien en la sala fan de este tipo de movimientos, me pone un poco nerviosa todo lo que es pensamiento positivo, tal, me pone un poco nerviosa. Porque vamos a ver, no podemos evitar, como seres humanos, atravesar emociones negativas. Al revés, las emociones negativas son un regalo para trascender lo que tenemos que trascender y para conocernos más a nosotros mismos. ¿Sí? Son necesarias. Que no os engañe nadie. No debemos de evitar las emociones negativas. Hemos de tener el coraje para mirarlas a la cara y decir, voy a comprender para qué estás aquí conmigo ahora mismo. Voy a comprender, porque cuando comprenda tendré la pista de hacia dónde tengo que dirigirme. Y cuando me dirija a donde tengo que dirigirme y pase la acción, todo ese infierno va a quedar atrás. Pero lo que no podemos pretender es evolucionar, tener todos los beneficios que supone crear una experiencia nueva, etcétera,
sin pasar por los infiernos propios. Eso no lo podemos pretender. Y no hay que tener miedo, porque en definitiva somos nosotros mismos, está dentro nuestro. Hemos de mirarnos con amor, aunque duela. Y evidentemente no es un proceso único en la vida, ¿no? Tú vas teniendo procesos de este tipo, ¿no? Pues ahora esta historia con este patrón inconsciente de yo con mi mamá, ahora este patrón inconsciente yo con mi marido, ahora este patrón inconsciente de yo con mi hijo, pero cuando lo vives una vez, te ayuda a tener las herramientas y el conocimiento y la experiencia y la sabiduría para vivirlo de manera más fluida con otros conflictos o problemas que te vayas encontrando más adelante, ¿no? Porque al final es como todo, uno se va entrenando, ¿no? Con la experiencia. La primera vez es muy traumática, la segunda medio traumática y la tercera vez dices, uy, oye tú, lo estoy haciendo más rápido, más fluido, no me está doliendo tanto, ¿no? Porque ya estoy más acostumbrado a hacer este proceso.